Buenas tardes, bienvenidos. Como todos los días a esta hora estamos en vivo, nos juntamos para analizar las principales noticias del día con contexto, con también la opinión de nuestros entrevistados sobre aquellos hechos que están allí en la discusión pública. Sin duda que una de las noticias del día, quizá la más importante, la que ha concitado, el mayor interés, es este inicio del proceso de formalización en el llamado caso Audios. Hoy día la Fiscalía ya ha señalado que pide la prisión preventiva en contra del abogado Luis Hermosilla. En todo caso, una audiencia que va a continuar en el día de mañana, dada la extensión de los datos que se están entregando. Nosotros queremos hablar de lo que ha sucedido en el día de hoy, de lo que viene mañana. Y estamos con Marisa Navarrete, abogada y ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, experta en delitos tributarios, para hablar más sobre esta materia. Marisa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón. Marisa, este es un tema que tal vez es un poco, ¿cómo decirlo?, muy técnico para la opinión pública, que a lo mejor tuvo la oportunidad de presenciar hoy día en su totalidad o en parte este inicio de la audiencia de formalización de cargos. Pero básicamente lo que se ha señalado aquí, y escuchando un poco la defensa, lo que ha señalado en todos los días previos y también en la antesala de lo que es la audiencia del día de hoy, es que aquí en el caso Audios hay una revelación a través de esos chats y de esos audios que dan indicios de muchas cosas, pero que eso luego hay que probarlo en materia judicial. Y la primera pregunta que te quería hacerte es si esos estándares probatorios son muy altos como para poder, en este estado de la causa, por ejemplo, alcanzar una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva. A ver, lo que sucede cuando se formaliza a una persona, para poder sustentar una medida cautelar como la prisión preventiva, deben haber antecedentes, no son pruebas, las pruebas se van a vertir posteriormente en un eventual juicio, son antecedentes que fundamentaren la pretensión o los hechos que el Ministerio Público está siendo formalizado. Recordemos que este caso, ¿cierto?, se destapa con este caso llamado Audios, precisamente por este audio que es grabado por una de las imputadas también, la abogada Villalobos, y allí lo que pasa es que Hermosilla empieza a develar una operatoria, mucha operatoria, donde no solamente, ¿cierto?, hacen maniobras tributarias para poder de alguna manera no pagar los impuestos, porque eso también queda claro en los audios, sino que además utilizan a funcionarios públicos mediante pago, mediante soborno, para poder, ¿cierto?, mantener esta máquina. De hecho, en el audio, Hermosilla en alguna parte dice: tenemos la máquina para financiar a nuestros clientes y la tenemos con todo Chile. Y eso efectivamente es lo que demuestra lo que hace. Entonces, cuando se pasa este audio, la Fiscalía tiene que empezar a establecer en la investigación si este audio da cuenta efectivamente entonces de estas maniobras que habrían hecho estos abogados para principalmente defraudar al fisco. Este caso no se puede entender si no entendemos también el caso de Factop, ¿cierto?, de esta empresa de Factory, supuesta empresa de Factory, que lo que hacía en definitiva era sustentar una bicicleta financiera a través de facturas falsas. Entonces, vamos viendo que en toda esta operatoria se están utilizando documentos tributarios falsos y se está defraudando al fisco. Por eso es que pareciera ser que como que el delito base aquí, el delito más relevante, es la defraudación al fisco, desde luego a través de facturas falsas. Vemos que también el abogado Hermosilla ha sido formalizado adicionalmente a eso, porque no ha declarado todos sus ingresos, y eso significa que ha cometido otro delito, aparte del soborno, el presunto soborno, ¿cierto?, que es el delito, ¿cierto?, de la omisión de las declaraciones en sus declaraciones de impuestos anuales. No sé si es claro, más o menos eso lo que puedo explicar. Sí, no, perfecto, se entiende. Ahora vamos por parte. Lo del delito tributario, por ejemplo, ¿qué penalidad arriesga una persona? En este caso entiendo que son varios años en donde se provoca esta situación, por lo tanto uno podría hablar de un delito reiterado en el tiempo, ¿no es verdad? Y eso es una consideración también para establecer eventualmente una penalidad futura.
Sin embargo, corrígeme si estoy equivocado, el solo delito tributario no es un delito base como, por ejemplo, para seguir luego sobre el lavado de dinero. Para eso, por ejemplo, habría que establecer la participación, en este caso de Hermosilla, en el delito de soborno para avanzar también en la exposición que estamos esperando en el día de mañana de la Fiscalía, que es los antecedentes que justificarían también la imputación de lavado de activos. Claro, a ver, el delito que se le imputa, el delito tributario que se le imputa a Hermosilla es un delito que no tiene que ver directamente con el delito de FACTOP, sino que lo que se le está imputando es que él omitió ingresos en sus declaraciones de impuestos por 5 años consecutivos. ¿Cómo se averiguó esto? Precisamente por el levantamiento de sus cuentas corrientes se pudo establecer que habían ciertos ingresos que no fueron declarados en sus declaraciones de impuestos. Y esto, al ser reiterado por 5 años, aumenta la penalidad, es decir, de una penalidad que empieza a los 3 años y un día, podemos decir que empieza en 5 años y un día hacia arriba, lo que hace que ya solamente el delito tributario sea un delito grave. Sin embargo, el delito de lavado de activos, que es un delito distinto, no tiene como base ese delito, el que acabo de señalar, sino los delitos cometidos por FACTOP, donde él tenía conocimiento, ¿cierto?, de esta máquina que expliqué previamente, donde son los delitos de estafa que habrían, ¿cierto?, sufrido los inversionistas, el delito de invasión de giro bancario, que son delitos distintos, como señalo, pero que estos dineros habrían provenido de estos delitos base y, en definitiva, lo que habría hecho el señor Hermosilla era ocultar a través de, por ejemplo, la compra de un departamento sin inscribirlo, falseando un documento de inversión para dar una apariencia de legítimo este dinero. Lo pregunto y hago la distinción, y es interesante la aclaración que señala Marisa, porque uno, a la distancia, lo que está tratando de entender de esta situación desde el punto de vista de la defensa, vamos a escuchar qué es lo que dice también en el día de mañana, pero cuando el abogado hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo, señala que nosotros vamos a responder por los hechos que corresponden y no por los de otros, no sé si lo que está tratando de señalar en el delito de soborno, por ejemplo, es que Luis Hermosilla no estaría involucrado, más allá de lo que digan los audios, porque quien pagó fue la abogada Villalobos, y determinar entonces desde ese punto de vista su acción directa en ese delito, bueno, hay que acreditarlo de alguna manera. Sí, efectivamente, en el delito de soborno pareciera ser, por los antecedentes que hemos conocido, quien materialmente realizaba esta acción, ¿cierto?, de pagarle a funcionarios públicos para actuar de forma irregular, era la abogada Villalobos. Sin embargo, no solamente en un delito es autor para nuestra legislación aquel que comete de propia mano un delito, una acción, sino que también todos aquellos que han estado concertados para la ejecución de este delito y facilitan de esta manera la comisión del mismo, es decir, haber entregado el dinero, haberse puesto de acuerdo a quién había que sobornar. Yo pongo un ejemplo, el caso que también conocimos, el caso del robo en Rancagua, ¿cierto? No los 18 sujetos robaron materialmente el dinero, pero también están imputados como autores aquellos que conducían, aquellos que facilitaban, aquellos que vigilaban, porque todos están concertados para la ejecución de un delito. Soborno es el privado que le paga a un funcionario público. Cohecho es este funcionario público que recibe este dinero. Entiendo que en el delito de cohecho hay distintas, no sé si gradualidades se llaman, ¿no? Desde el punto de vista de percibir un dinero para hacer algo, para ejecutar algo, y hay distinciones allí. De lo que sabemos hasta ahora y de la exposición que se ha hecho con la participación de funcionarios públicos, lo que ha llamado la atención es que pareciera que no son funcionarios de alto rango, pero ¿tendrían acciones o la Fiscalía está tratando de demostrar que tienen acciones que sí son activas para producir algún beneficio contra prestación del pago, por ejemplo? Claro, evidentemente un funcionario público, por ejemplo, que lo que se ha conocido era entregar información a abogados que no tienen derecho a conocerla,
porque para ello hay un procedimiento, ¿cierto?, establecido en regular, no a través del pago de funcionarios, pero además hay un funcionario que eliminó anotaciones negativas y eso es una de los delitos, de las versiones del delito de cohecho más agravado, porque está haciendo actuaciones que son en definitiva contraria a su función pública. Entonces, esa versión del cohecho es el más grave. Efectivamente no están aquí los personas o jefaturas y hay una arista que se está pendiente de investigación, que no la hemos conocido, pero que se supo en los audios, que habrían de alguna manera bajado algunas liquidaciones de impuestos muy altas, de muchos, 3.000 millones, lo menciona, ¿cierto?, si ustedes recuerdan el audio de Hermosilla. Allí efectivamente se pudo determinarse, lo que conocimos es que el Servicio de Impuestos Internos tuvo suspendido a unos abogados, a unos funcionarios, ¿cierto?, que habrían bajado estas liquidaciones porque estaban prescritas. Pero el tema es que no conocemos es quién dejó prescribir, ¿cierto?, esta importante cantidad de impuestos y que no fueron cobrados oportunamente. Esa versión no la hemos conocido todavía del Servicio de Impuestos Internos y efectivamente allí podrían estar involucrados personas de más alto rango. Lo que sin duda para la opinión pública le debe haber sorprendido muchísimo en el día de hoy es la danza de millones, Marisa, ¿no? Porque no estamos hablando de 2 o 3 pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos, 5.000 millones en un periodo de unos tantos años a Luisa Hermosilla, muchísimo más a Leonarda Villalobos. Por lo tanto, el origen de esos dineros, establecer cómo se lograron y a raíz de toda esta facturas ideológicamente falsas, ¿cómo explicarlo en sencillo? Que eso va provocando una especie de bicicleta en donde tú vas obteniendo utilidades a partir de toda esta documentación falsa. Claro, porque lo que pasa es que la empresa Factop, ¿cierto?, una empresa de factory, lo que hace una empresa regular, legal de factory, es recibir facturas, ¿cierto?, de personas que necesitan adelantar el pago de una factura. Por ejemplo, yo tengo una factura que me la van a pagar a 120 días, pero yo necesito liquidez como empresa y la envío a un factory, y el factory lo que hace es pagarme de inmediato, previo al descuento, ¿cierto?, de su comisión. Ese es el negocio del factory. Pero ¿qué es lo que hacían aquí? Lo que hacían era, tenían inversionistas reales que ponían dinero para poder este negocio legítimo, pero en vez de incluir aquí facturas de personas reales o de negocios reales, colocaban facturas falsas. Y eso hacía entonces que aparecieran que tenían unos clientes haciendo factura y hacían una bicicleta, porque cuando una factura iba a vencer, metían otra factura falsa. Y esto era una operatoria, esa era la forma de operar de Factop y tenían clara conciencia además de esta defraudación que estaban cometiendo. Por lo tanto, por eso es que se dice que Hermosilla sabía el origen ilícito de estos dineros y fue la gran inversión o el gran ingreso que tuvo Hermosilla y no lo declaró, y eso ocasionó el segundo el delito tributario, no lo declaró en sus declaraciones de impuestos, causando un perjuicio de 800 millones de pesos al fisco de Chile. Y si la defensa sostuviera, por ejemplo, mañana, que efectivamente ahí están esos pagos, se recibió de esta empresa, pero estos son simplemente honorarios de servicio que se prestaron por cuestiones legales a esta empresa por parte de Hermosilla y que por lo tanto está dentro de lo legal y el origen no sería cuestionable desde el punto de vista que sería retribución por remuneración y por trabajo sí realizado. Claro, lo que pasa es que esos antecedentes no están de toda la revisión que se estableció que estos ingresos no eran a cambio de honorarios de abogado, además eran mucho dinero porque eran dineros que están fuera del uso común de que cobran los abogados, que cobramos los abogados, porque eran mucha cantidad de dinero. Sobre todo porque también se han conocido algunos WhatsApp que mantenían con ellos y señalaban precisamente que se trataba, ¿cierto?, de préstamos de dinero, no de pago de honorarios. Incluso las propias declaraciones que han vertido los propios Sauer dan cuenta de esto, no están dando cuenta de aquí de pagos de honorarios. Puede que en alguna parte de estos dineros hayan sido, pero la verdad es que no tiene ninguna incidencia en la gran cantidad de dinero que hacía Hermosilla. De hecho,
Eso, además, uno podría contrastarlo con su alto nivel de gastos que él tenía y que podíamos observar, ¿cierto?, que para mantener ese nivel de vida necesitaba mucho dinero y necesitaba liquidez. Y eso era lo que prácticamente se dieron cuenta por toda esta, tanto por el audio como por las declaraciones que se han conocido por parte de la Fiscalía. Abogada Navarrete, otro de los aspectos que se ha conocido dentro de esta investigación es el hecho de estas platas que recibía Luis Hermosilla y que en algún momento eran platas que se generaron a partir de el pago que realizó esta empresa o este holding de los hermanos Sauer para pagar en una cuenta, a través de una cuenta en el extranjero, un informe en derecho de un especialista abogado alemán que elaboró un informe para la defensa del ministro Chadwick en su momento, cuyo abogado era Luis Hermosilla. ¿Qué factor puede llegar a ser determinante en esto y si es una caja de Pandora que pudiese expandir también la investigación hacia otros rumbos? O sea, efectivamente, no solamente el audio, sino que además los chats que se han conocido en Hermosilla, hemos podido observar que se está abriendo una caja de Pandora, donde no necesariamente estamos hablando de los delitos que hemos recién conversado, sino que eventualmente podrían haber otros delitos como tráfico de influencia, por haber intervenido, ¿cierto?, en algunos nombramientos, ¿cierto?, de algunos ministros, algunos jueces. Eso yo creo que es una arista que es bien relevante que se pueda establecer, todavía no conocemos aquello. Lo que usted me señala respecto de el abogado, ¿cierto?, de Kai Ambos, que es un penalista alemán, fue efectivamente para sustentar una tesis dentro de esta acusación constitucional. El tema es que se pagaron con dinero de una empresa de los Sauer, ¿cierto?, que no tenía ninguna relación o aparente ni por qué pagar esta empresa privada, ¿cierto?, este dinero. Además, interviene un ministro de la Corte Suprema, un ministro que hace como intermediario para poder financiar este dinero. El tema de esto, ¿cuál es el gran problema? Porque obviamente pagar un informe en derecho no puede extrañar. El problema es que esos dineros vendrían de esta estafa, esta defraudación que hemos cometido de Factop, que hemos señalado, que hemos comentado respecto de Factop. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que con dineros ilícitos se pagaron, ¿cierto?, la defensa del señor Chadwick, en este caso, de un informe en derecho. Eso es lo grave de esto. ¿Hasta dónde va a escalar eso? Bueno, todavía no tenemos la información para terminar el círculo de por qué Hermosilla le pide a Sauer que pague estos dineros al señor Chadwick y a cambio de qué lo hace. Sí, es bien interesante esa arista porque hasta aquí la única explicación que se ha conocido, más que nada de manera más o menos informal, esperaremos lo que se diga allí en tribunales, pero para pagarlo necesitaba una cuenta en el extranjero y yo a lo mejor después te devolví la plata, o sea, me hiciste como un favor, ya que yo no tengo cuenta en el extranjero, entonces págamela y yo después te la devuelvo y con eso no hay nada, está muy limpio, está todo muy claro, pero no está muy claro también de dónde vino la plata, tampoco está muy claro, ¿no? Claro, precisamente por eso digo, no tenemos todavía la información, porque como ya hemos conversado, los Sauer tenían esta operatoria, tenían esta estafa, por lo menos, porque acuérdense que ustedes fueron formalizados por estafa, por invasión de giro bancario, porque son delitos que están, digamos, relacionados exclusivamente con su operatoria, tanto con la empresa Factop como la corredora de seguro. Pero en este caso, los dineros que ellos habrían obtenido tendrían que probar que no venían de estos dineros ilícitos y saber además que las personas, en este caso el señor Chadwick, tenía conocimiento de dónde venían el origen de estos dineros, porque obviamente no está esa información de por qué el señor Chadwick le pide o si le habrá pedido al señor Sauer que le pagara la defensa en un caso como ese. Entonces, son consulta, no podemos empezar hoy día a hacer ciencia ficción de por qué se hizo eso, pero evidentemente es algo que se tiene que investigar porque se está tratando aquí de funcionarios públicos. Cuando hay funcionarios públicos, lo que tiene que primar es la transparencia en torno a su desarrollo, ¿cierto?, en su función.
Muy bien, mañana sigue esta audiencia de formalización, sabremos si es que terminan todos de exponer en definitiva qué es lo que resuelve el tribunal y si acoge esta petición de prisión preventiva que ha establecido la Fiscalía. Muchísimas gracias, Marisa Navarrete, abogada, para poder conversar con nosotros en términos más sencillos, más entendibles para todo el público, un tema que suele ser muy técnico, que uno lo escucha, seguramente puede seguir la audiencia, pero hay cosas que evidentemente no son de dominio ni de lenguaje público para poder comprenderlo mejor. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Ramón. Nosotros vamos a hacer una pausa, corresponde a esta hora, 10 minutos nos separan de las 8 de la noche. Vamos y volvemos.